Bien, hermanos, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 2 de Hebreos, la carta a los Hebreos. Vamos a estar leyendo 3 versículos en el capítulo número 2, el versículo 1, 2 y 3. Vamos a estar leyendo, hermanos, estos 3 versículos. Nos ponemos de pie para leer con reverencia la santa palabra de Dios esta hermosa mañana. Agradezco al Señor por la oportunidad que Él nos da, hermanos, de poder estar aquí. Este grupo de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, y que hoy estamos aquí ansiosos por la verdad de la palabra del Señor, hermanos. Que Dios nos ayude a entender el mensaje de esta mañana. Cuando lo tengan, hermanos, vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Y dice así, vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros
por los que oyeron. Hasta ahí la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, esta mañana por el gran privilegio de poder estar aquí ante tu presencia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el alimento de nuestras almas. Tu palabra, Señor, es la antorcha que se enciende y alumbra nuestro camino. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros llegamos a conocerte mejor. Que en esta mañana, Señor, los que hemos llegado, Padre, que podamos depositar nuestro corazón en tu presencia, en tus manos. Que podamos, Señor, despojarnos de nosotros mismos para atender lo que tú tienes para nosotros. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor. En estos 3 versículos, hermanos, quisiera compartir lo que Dios me ha dado para cada uno de todos nosotros. El tema, ¿por qué dar para misiones? ¿Por qué dar para misiones? La obra de Dios, hermanos, cuando hablamos de la obra de Dios, no solamente es nuestro lugar, no solamente es aquí donde estamos. La obra de Dios, hermanos, se extiende hasta alrededor del mundo. Así que cuando hablamos de misiones, tenemos que hablar de la obra de Dios que está en otras partes. Esta iglesia por años, ya por más de 27 años, hemos estado aportando para la obra misionera. Cada año en nuestra iglesia tenemos nuestra conferencia de misiones con el propósito de animar el corazón del pueblo para dar para misiones cada año. Y cada año los hermanos, los miembros de nuestra iglesia, cada año nosotros aportamos una cantidad que prometimos, que hacemos en promesa para dar para la obra misionera. Y esa ofrenda se envía a los misioneros. Así que doy gracias a Dios porque Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de la obra alrededor del mundo. No podemos, hermanos, dejar de hacerlo. Necesitamos hacer, hermanos, que la obra de Dios siga adelante, siga avanzando a través de nuestras ofrendas misioneras. Es importante esto, hermanos. Así que nosotros debemos de involucrarnos. Cada persona debe de involucrarse en dar para la obra del Señor. Todos nosotros, hermanos, hemos sido alcanzados porque alguien dio. En el pasado alguien dio para que alguien fuera y predicara y llegara hasta nuestras casas y nos trajera el evangelio. Por esa razón nosotros hoy somos salvos por la gracia de Dios. Así que esta mañana, hermanos, en estos 3 versículos vamos a ver 3 cosas del por qué dar para misiones. ¿Por qué debemos dar para misiones? Tenemos que hacerlo, hermanos, primeramente porque es necesario. Tenemos que dar para misiones porque es necesario. Noten esa palabra. Es una necesidad, es algo necesario. ¿Sabe usted que uno va a la tienda y gasta dinero? Y muchos de los gastos que hacen las personas gastan en cosas innecesarias, en cosas que no necesitan, cosas que al rato van a estar tiradas en el patio, que se van a quebrar, cosas que no van a funcionar. Entonces tenemos que saber dónde nosotros gastamos. ¿En qué cosas estamos gastando nosotros? ¿Dónde estamos poniendo nuestro dinero? ¿En qué estamos invirtiendo lo que Dios nos ha dado? Ahora entendamos esto. Todo lo que tenemos, primeramente Dios nos lo dio. Ninguna de las cosas que usted tiene, usted las adquirió por su propia voluntad y fuerza. Dios se las dio. Usted dirá, no. Si yo tengo lo que tengo es porque me ha costado. He sudado a chorros para tener lo que tengo. Y he almacenado, he guardado, sí, pero si Dios no le hubiera dado la vida a usted, usted no hubiera sudado los chorros de sudor que ha sudado. Si Dios no le hubiera dado a usted la inteligencia, usted no supiera hacer absolutamente nada. Mire, recuerdo de 2 hombres que fueron a buscar trabajo. Llegaron a la oficina donde estaban buscando el trabajo y uno de ellos fue el que habló. Y el hombre que lo entrevistó le preguntó, dijo, ¿usted sabe, qué sabe hacer usted? ¿Sabe poner postas? Dijo, bueno, no. Y por lo menos sabe estirar el alambre. Dijo, pues no, tampoco. Y le preguntó varias cosas que sí sabía hacer y el hombre dijo que no. Y luego le dice al otro, dice, ¿y tú qué sabes hacer? Dice, yo nada más le ayudo a él. Soy su ayudante. Si aquel no sabía hacer nada, él tampoco, ¿verdad? Hay gente que no sabe hacer nada.
Pero Dios nos ha dado inteligencia. Hay personas que son como un mil usos. Saben muchas cosas. Arreglan cosas. Las desbaratan y luego las arreglan. Son inteligentes, tienen inteligencia porque Dios se las dio. Entonces todo viene de Dios, hermanos. Otra, si usted no tuviera salud, aunque tuviera inteligencia, si usted no tuviera salud, ¿cómo iba a hacer las cosas? Si usted está haciendo las cosas y está trabajando y tiene su buen empleo, es porque Dios le ha dado salud. Por esa razón usted va al trabajo, se desempeña cada día, cada semana, cada mes, cada año. ¿Cuántos de ustedes hacen reporte de fin de año? De cada año usted hace su reporte de todo lo que usted ganó, porque el gobierno nos exige que tenemos que hacer el reporte. ¿Cuánto ganaste en este año? Y si usted hace un reporte es porque trabajó durante el año. Hay personas que se quejan por todo lo que tienen que pagarle al gobierno, por lo que hicieron. Pero no están poniendo atención en todo lo que les va a quedar a ellos. Si vas a tener que pagarle al gobierno es porque ganaste mucho. Amén. Y es mejor pagarle al gobierno quedándose con mucho que no pagarle al gobierno y quedándose sin nada. Así que gracias a Dios por lo que Él nos da. Él nos ha dado mucho, hermanos. Así que si nosotros hablamos de dar para misiones, tenemos que decir, hermanos, nosotros damos porque es necesario. Necesitamos dar porque es necesario, porque las almas merecen que alguien, hermanos, vaya y les predique de Cristo. Necesitamos dar para que la obra de Dios siga extendiéndose alrededor del mundo. Hay mucha necesidad a través del mundo, hermanos. En la iglesia primitiva, hermanos, los hermanos aprendieron a dar, pero había unos cuantos que no. Y esto era a raíz de la pesadumbre que había en ellos en cuanto al entendimiento. Mire lo que dice el capítulo 5 de esta misma carta, por favor. Vamos a ese capítulo 5 de Hebreos, el versículo número 11, por favor, y el versículo 12. Mire lo que dice aquí el escritor. Del cual tenemos, está hablando de Dios, de las cosas que Dios había hecho a través de Melquisedec. Dice el versículo 11, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos o débiles para oír, o tardos para oír. Hay una pereza en el oír. ¿Usted cree que toda la gente que va a las iglesias dan para misiones? No todos dan. ¿Y usted cree que todos los que van a la iglesia escuchan sobre misiones? Todos están siendo predicados. A todos se les está enseñando. Tomamos el tiempo de hacer una conferencia de misiones donde todo lo que se va a predicar es sobre misiones. Y aún así hay gente que no da para misiones, hermano. Aún cuando se le predica, aún cuando se le enseña, hay gente que es tarda para oír. Sí están ahí, sí saben de la bendición que hay en dar para misiones, pero no lo hacen. No lo están haciendo sencillamente porque no lo quieren hacer. Están perezosos en cuanto al dar, tardos para oír. El 12 dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, ellos deberían estar enseñando a otros a dar también, pero no lo hacen. Debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Esto es interesante. ¿Por qué en la iglesia, hermanos, tenemos que hacer una conferencia cada año? Recordarle a la gente. En algunas iglesias hacen una conferencia a mitad de año. En otras palabras, están teniendo 2 conferencias al año sobre misiones. ¿Por qué tenemos que hacer eso, hermanos? ¿Por qué la iglesia tenemos que invertir en hacer una conferencia cada año para misiones? Porque hay personas, hermanos, que debían ser ya maestros, que deberían estar enseñando sobre misiones, que deberían estar, hermanos, siendo el ejemplo, aún no lo están haciendo. Hay personas que al principio inician dando para misiones y luego se les olvida. Dejan de dar. Ya dejaron de dar. Hicieron una promesa que no cumplieron. Y la Biblia dice que debemos de cumplir nuestras promesas. Así que si prometimos, cumplamos con lo que prometimos, hermanos. Pero hay que seguir enseñando. La gente, hermanos, la gente tiende a olvidarse, a ser
perezosos en oír la verdad y decir con un amén, así es. ¿Sabe que cuando venimos a la iglesia y el pastor enseña alguna verdad, ¿sabe por qué la gente contesta con un amén? Porque está atento, está despierto, sabe lo que está diciendo el predicador y Dios le está hablando. Por esa razón se levanta y dice amén, así es. Así es. Pero cuando hay esa pereza, diga lo que diga el predicador, los labios siguen bien herméticamente cerrados. No dice nada. Ni un amén, ni un gloria a Dios, ni un así es. No hay nada. ¿Por qué? Porque hay esa pereza espiritual, hermanos. Así que es importante, necesitamos nosotros dar para misiones porque es necesario, hermanos. Es necesario, Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Por qué Dios quiere que lo hagamos? Porque hay una tarea que tenemos que realizar. En el capítulo 1, hermanos, si usted va al libro de los Hechos, por favor. Vaya ahí, por favor. Libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo número 8. Ese versículo que es muy conocido para muchas personas. Quiero que lo leamos esta mañana porque dice, el Señor le promete a sus discípulos, a los apóstoles, Él está a punto de irse, se está a punto de ascender al cielo. Pero antes de irse, estas son las últimas palabras que el Señor les da. Y les dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, recibiréis el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Y cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, nosotros debemos entender por qué Dios quería que nosotros tuviésemos el poder del Espíritu Santo. No era para hablar en otras lenguas, no era para que nosotros tuviéramos el poder de sanar a los enfermos, no era para que nosotros pudiéramos hacer milagros, no era para eso el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo de Dios, es con una sola razón o un solo propósito. ¿Cuál es? De llevar el evangelio alrededor del mundo. Por eso dice, recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Todos los que tienen el poder del Espíritu Santo, que son movidos por el Espíritu Santo de Dios, son testigos. Testigos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir testigo? Son personas que van diciendo, contando la historia del Salvador Cristo Jesús. Nosotros debemos ser testigos de Cristo, hermanos. Hay que contar esa historia. Hay que contar el evangelio. ¿Y dónde debemos de contarlo? Primeramente dice el texto, me seréis testigos en Jerusalén. Aquí en nuestra área, este es nuestro Jerusalén. Ahí en la colonia donde usted vive, ese es su Jerusalén. Dios quiere que toda la gente sepa de Jesucristo. Por eso dice que debemos de buscar el poder del Espíritu para que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, un poco más allá, y luego, ¿dónde más dice? En Samaria, un poco más lejos, un poco más lejano, y luego termina diciendo, y hasta lo último de la tierra. Ahora quiero que vea algo interesante en el texto, hermanos, que el texto no diferencia una cosa de la otra. No dice tienes que ser testigo en Jerusalén y luego después en otro tiempo puedes ser testigo en toda Judea y luego más adelante, conforme pasa el tiempo, puedes ser testigo allá en Samaria y luego al final puedes ir hasta el último lugar del mundo. No, el texto lo que está diciendo es que debemos ser testigos en todas esas partes al mismo tiempo. Al mismo tiempo que somos testigos aquí en nuestro Jerusalén, debemos ser testigos alrededor del mundo. Gracias a Dios por los misioneros que están en otras partes del mundo. Algunas veces nosotros pensamos de algunos hermanos que están en otras partes, por ejemplo, hermanos que están en Corea del Sur, hermanos que están en Turquía, hermanos que están en otros lugares donde nosotros quizás nunca hayamos ido o quizás nunca vayamos a ir. Pero allá están los hermanos y nosotros estamos siendo testigos de Jesucristo en aquellos lugares a través de nuestras ofrendas.
Es de la manera, por eso dice la Biblia, hermanos, que nosotros debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros damos para misiones, porque es necesario. Necesitamos seguir siendo testigos alrededor del mundo. Número 2, hermanos, volvemos a Hebreos capítulo 2, donde iniciamos. Mire lo que dice acá, Hebreos. Busque por favor Hebreos, hermanos, capítulo 2. Nuevamente. Dice, por tanto es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. La palabra escurrir quiere decir, hermanos, resbalar. También se traduce como abandonar o dejar de hacer. Eso es lo que dijo el escritor. No dejen de hacerlo. Hay que seguirlo haciendo. No sé qué de pronto dejen de hacerlo. Yo creo sinceramente que cuando la iglesia deje de hacerlo, hermanos, Dios va a hacer algo al respecto. Dios va a hacer algo. ¿Sabe usted que aquí en Estados Unidos, como en otra parte del mundo también, muchos templos ya están cerrados, hermanos? Están abandonados. La iglesia son la gente. El edificio es el templo donde se congrega la iglesia. Pero cuando la iglesia se termina, ya no hay gente en la iglesia, los templos se cierran. ¿Y sabe usted por qué se cierran los templos? Porque Dios dijo, dejaste de hacer lo que debías de estar haciendo. Si no estás haciendo, dejaste tu primer amor y no lo estás haciendo, entonces voy a cerrar el candelero, voy a cerrar la iglesia. Y Dios se encarga que las iglesias se cierren. ¿Por qué? Porque las iglesias dejaron de dar. Por esa razón es necesario que sigamos dando. En segundo lugar, hermano, versículo 12 dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. La segunda razón por qué debemos de dar para misiones, hermanos, es por la palabra dicha, es decir, por todo lo que se nos ha enseñado. Yo le preguntaría esta mañana a usted como hijo de Dios, ¿qué tanto sabe usted de misiones? ¿Cuáles son sus conocimientos en cuanto a la obra misionera? Si usted ha estado aquí en la iglesia, debería tener suficiente conocimiento. Porque esta iglesia se ha enseñado, hermanos, durante 27 años o más. Hemos estado enseñando sobre misiones, año tras año. Y durante el año, como ustedes son testigos, durante el año, hermanos, el pastor nos habla sobre misiones. No esperamos a que llegue la conferencia para hablar de misiones. El pastor nos habla de misiones en medio del año, durante todo el año. Algunas veces, si ustedes son un poco observadores, se habrán dado cuenta que algunas veces, de perdido una vez al mes, hacemos mención de misiones. Porque queremos que la iglesia siga viva en cuanto a su relación con Dios por medio de las misiones. Debemos de dar, hermanos, porque ya se nos fue dicho, ya lo sabemos. ¿De qué sirve que sepamos y no hacemos? Dijo Santiago. Santiago en su carta fue el que dijo, hermanos, cuando un hombre mira su rostro natural en un espejo y luego se va y se olvida, ¿de qué le sirve, hermano? Así es la persona que oye la palabra de Dios y no la pone por obra. Debemos nosotros, hermanos, de buscar hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahora déjeme decirle algo, hermanos. Dios tiene sus mensajeros. Dios tiene sus obreros que, hermanos, Él tiene para que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, quiero que vea ahí, por favor, hay un versículo. Regresemos al libro de los Hechos. Vamos al capítulo número 7. En Hechos 7, versículo 38. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Hechos capítulo 7, verso 38 dice, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos a nosotros. Esto es importante. Había un ángel, hermano. Los ángeles son los mensajeros de Dios. En el libro de Apocalipsis, hermanos, cuando la Biblia comienza a narrar de las 7 iglesias de Apocalipsis, usualmente, hermanos, cuando se habla de la iglesia, el Señor dice y escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el predicador de la iglesia, es el pastor de la iglesia, es el mensajero de Dios. Dios tiene a alguien para hablarnos. Cuando Dios, hermanos, quiere darnos un mensaje, Dios se lo da al pastor. Y luego el pastor lo comunica al pueblo. Y nosotros recibimos el mensaje por medio de ángeles,
de obreros, de predicadores, de siervos de Dios que nos hablan sobre misiones. Así que nosotros tenemos el conocimiento, se nos ha predicado mucho. Hemos escuchado muchas veces, de diferentes maneras. Qué bendición, hermanos, porque nosotros tenemos el conocimiento por medio de la predicación de los hombres de Dios. En este mismo capítulo, mire usted el versículo 53 más adelante. Dele un poquito hacia adelante a su Biblia, ahí en la página. Dice que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dios te habló, el predicador vino, te enseñó y no tomaste en serio la enseñanza que la palabra de Dios decía. En Gálatas capítulo número 3, vaya ahí también, hermanos. Gálatas capítulo número 3, el versículo 19. Mira lo que dice acá la palabra de Dios también, hermanos. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. O sea, los predicadores Dios los usó, los siervos de Dios que Dios usó para darnos el mensaje. ¿Por qué debemos de dar para misiones? Porque la palabra de Dios ya nos fue dicha, ya Dios nos habló, ya Dios nos dijo. Hermanos, ¿ustedes recuerdan los mensajes que acabamos de escuchar ahora hace unos días apenas, hermanos, en la conferencia nuestra de misiones? ¿Ustedes recuerdan los mensajes? ¿Qué fue lo que Dios nos dijo? No tenemos que hacer ahora mismo una respuesta, pero piense, ¿qué Dios nos dijo en esos mensajes que escuchamos sobre misiones? La importancia de dar para misiones. Ya se nos dijo. No tenemos otra alternativa hoy más que escuchar lo que se nos ha dicho, hermano. Porque Dios nos lo dijo, hermanos. Es importante. Ahora bien, ¿por qué hay personas que no dan para misiones? La gente que no da para misiones no da, no porque no tenga, sino porque tiene temor que le vaya a faltar con lo que le quede. Tiene miedo de que se vaya a quedar sin nada. Por esa razón no dan, algunas personas no dan. Se están desconfiando de la promesa de Dios. ¿Qué dijo Pablo a los Filipenses capítulo 4, verso 19, hermanos? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. O sea, lo que usted dé para misiones, Dios se lo suplirá. Así dice el Señor. Es promesa de Dios, no del predicador. Es una promesa de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él prometió eso. Cuando la gente no da, está desconfiando de la promesa de Dios. Por eso que debemos dar, hermano, porque ya se nos dijo que hay que hacerlo. Es importante, hermanos. Hay que dar, hermanos. Y hay que dar pensando de que la ley de Dios se cumple. La ley, ¿cuál ley de Dios? La ley de la siembra. Lo que uno siembra, eso cosecha. Quiero que vean algunos versículos en la primera, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ver esa cita, por favor. Segunda de Corintios, en el capítulo número 9. Quiero que vea algo ahí, el versículo 6. Mire lo que Pablo explica aquí. Esto empero digo, quiero que sepan esto, dice Pablo. El que siembra escasamente. ¿Qué pasa con los que dan poquito? O los que no dan nada. ¿Qué pasa? También segarán, también cosecharán escasamente. La gente que da poco, poco recibirá. Es la ley de Dios, es la ley de la siembra. Uno siembra y cosecha. Amén. Por esa razón nosotros creemos en dar para misiones. Y el que siembre en bendiciones o en abundancia, en bendiciones también segará. O sea, nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios. No podemos nosotros, hermanos, pensar que si yo doy algo para la obra de Dios, me voy a quedar sin nada. Porque Dios ha prometido suplir todo lo que nos haga falta. Además, nosotros tenemos que entender que la siembra se cumple. Yo siembro y cosecho. Siembro y cosecho. Entonces necesito saber sembrar y sembrar en abundancia. En Gálatas capítulo 6, el versículo 7, volvemos a la carta a los Gálatas, capítulo 6, el versículo 7, que ese es un texto muy conocido. No os engañéis, hermanos. No se engañen, hermanos.
Porque luego hay gente que dice, hermano, es que no me alcanza, hermano, no me alcanza, yo por eso no puedo dar para misiones, que no me alcanza, y no le va a alcanzar. Si usted no da para misiones, no le va a alcanzar. No se engañe, no se engañe, porque Dios no puede ser burlado. Usted no puede estar esperando gran cosecha si no ha puesto un grano en la tierra. Amén, hermanos. Digan amén y se les castiga menos. Amén. Es necesario dar para misiones, porque hay que sembrar la tierra, hay que sembrar para la obra de Dios, hay que sembrar para poder cosechar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo, hermanos, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así dice la santa palabra de Dios. Ya se nos enseñó, ya se nos habló acerca al respecto. Así que tenemos que tomar en serio y tomar en cuenta lo que Dios nos dice. Además, como si fuera poco, debemos entender, hermanos, que Dios está pendiente de lo que hacemos. Dios, en realidad, hermanos, Dios mira el corazón de nosotros. Más que la cantidad de dinero, a Dios le importa en la forma como damos nosotros. La cantidad no es relevante para Dios. Le voy a decir por qué. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita nada de usted ni de mí. Dios lo tiene todo. Cuando Dios nos pide que demos algo, no es porque Él necesite. Es porque Él sabe que nosotros necesitamos de Él. Y la única manera que Dios tiene de bendecirnos es cuando estamos dispuestos a dar algo para la obra de Dios. Mire lo que dice, hermanos, este texto en Marcos capítulo número 12. Vamos al Evangelio según San Marcos. Marcos 12, busquemos el versículo número 41. Marcos capítulo 12, el verso 41. Aquí hay una historia que relata Marcos. Dice, y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda. Quiero que vea algo en este texto. Nosotros damos nuestra ofrenda. ¿Y usted cree que a Dios no le importa? El Señor dice que Él estaba sentado cerca. Dice el versículo que acabamos de leer, y estando Jesús sentado delante del arca. Es decir, que Él estaba cerquita donde se ponían las ofrendas. ¿Y cuál es la razón por qué el Señor se sentó cerca de donde ponían las ofrendas? Aquí dice, ¿cuál es la razón? Para mirar cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Cómo lo hacían? Y muchos ricos echaban mucho. Y luego el verso 42 dice, y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí. El maravedí era una moneda romana, de los romanos, que valía unos cuantos centavos nada más. Entonces dice, entonces llamando a sus discípulos, posiblemente los discípulos estaban dispersos por ahí entre la gente. Cuando esa viuda, hermanos, depositó esas 3 moneditas ahí, el Señor les hace la seña a sus discípulos para que se acerquen, para que vengan. Y ya vienen todos ellos para ver qué les va a decir el Señor. Posiblemente el que corrió primero fue Judas Iscariote, porque era el que le gustaba el dinero, agarrar dinero. Entonces dice el versículo, y llamando a sus discípulos les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Se asombraron de lo que dijo el Señor. ¿Cómo es posible? Si ella nada más puso 3 centavos y los demás han echado cantidades grandes de dinero. ¿Cómo puede ser posible? No dijeron absolutamente nada. Todo el mundo se quedó callado, pero el Señor les aclaró el asunto. Y les dice el verso 44, porque todos han echado de lo que, de lo que les sobra. Las limosnas. Cuando alguien le pide dinero en la calle a usted, hermano o hermana, cuando alguien le pide dinero y usted se toma la facultad de darle algo, ¿de dónde le da? ¿De lo que le sobra? ¿De las sobras que trae en la bolsa, las monedas sueltas que le quedaron? ¿O saca la billetera y le da el billete más grande? No, hombre, si no le da nada, ni las sobras a algunos, ¿verdad? Pero es interesante que mucha gente le da las sobras a Dios, lo que le sobró.
se fue al Penny o se fue a dónde, al mall. Bueno, en su defecto aquí el mall para muchos de ustedes son la pulga, ¿verdad? Se van a la pulga y ya gastaron todo el dinero y lo que les sobró, de ahí van a dar algo. Es lo que dijo el Señor. Estos ricos, esta gente ha dado, sí ha dado cantidades grandes, pero es lo que les ha sobrado. Dijera alguien de un rico, dijo, esto es como quitarle un pelo a un gato. No es nada. Por eso el Señor dice, estos han dado de lo que les sobra, mas esta, la viuda pobre, dice que ella echó todo lo que tenía. Ella no le quedaba un centavo más. Lo dio todo su sustento. Era con lo que iba a comer. No le quedó nada. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí nos quedó algo en la billetera. Todos ofrendaron. Yo vi que pasó el plato por todos lados aquí. Y en algunos lugares el plato se quedó un ratito más ahí, esperando a que aflojaran algo más, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que aunque dieron algo, se quedaron con algo en la billetera. Yo estoy seguro que no echaron todo lo que traían, como echó esta mujer. Todo su sustento. ¿Sabe, hermanos? Que Dios está interesado en que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Que sepamos que Dios es nuestra esperanza. Él es nuestro sustento, el proveedor de todas las cosas. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte les dijo a la gente que escuchaba que no estuvieran afanosos por todas las cosas de este mundo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas que ustedes necesitan serán añadidas. Dios las proveerá, Dios las suplirá. Es la manera que tiene Dios. Como mencioné hace un rato, repito, Dios no necesita nuestro dinero. Él no necesita un centavo nuestro. Los que lo necesitamos somos nosotros. Por eso Dios está enseñándonos un principio, para que aprendamos, hermanos, que el dar nos bendice a nosotros. Somos bendecidos por el Señor. Y por último, hermanos, volvemos nuevamente a Hebreos capítulo 2, vamos a terminar. El tiempo se ha ido y algunos de ustedes están a punto de irse ya también. Así que antes que se vayan, vamos a concluir. Capítulo 2, regresemos nuevamente. Mire lo que dice el verso 3. Después que dijo, por tanto es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos o deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia, déjeme decirle, hermano, la obediencia Dios la premia, pero la rebelión Dios la castiga. Dice, recibió justa paga de retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Por qué debemos dar para misiones, hermanos? Porque no tenemos escapatoria, no tenemos otra cosa que hacer. No podemos escaparnos de nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad del pueblo de Dios, hermanos. Dios nos ha bendecido. Cada bendición que Dios nos da, no nos la da para que almacenemos. Acuérdese de eso. Dios no está interesado que usted haga almacenamiento. Por alguna razón el Señor enseñó eso. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Más bien haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y ladrones minan y hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dijo el Señor. Por alguna razón enseñó eso. Ahora nosotros, hermanos, necesitamos aprender que tenemos una responsabilidad encima. Somos responsables, no podemos escaparnos, hermanos. Por eso que aquí en nuestra iglesia nosotros enseñamos que todos debemos dar para misiones. Todos. Papá, mamá y cada uno de los hijos y nietos, y todos damos para misiones. Hay algunos bebés que están dando para misiones desde antes de nacer. Hay algunas madres que cuando supieron que estaban embarazadas comenzaron a hacer una promesa de misiones en el nombre de su bebé. Y ya desde antes de nacer ya estaban dando para misiones. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer con eso? Enseñarle a nuestros hijos que confíen en Dios. Los niños, hermanos, por alguna razón el Señor dijo que debemos ser como niños, porque los niños tienen fe. Los niños confían en Dios.
A los niños no se les hace dolor darlo. Y Dios dice que así debemos ser nosotros, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad de llevar el evangelio alrededor del mundo. El Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní habló al Padre y le dijo: Padre, si hay una manera de que podamos hacer este asunto de otra forma, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Nosotros pudiéramos decir lo mismo: Señor, ¿no habrá otra manera de que el evangelio llegue alrededor del mundo? Y el Señor nos pudiera contestar y decir: no hay otra manera. Este es el único medio para que el evangelio llegue alrededor del mundo. Tienes que seguir dando para misiones. Hay que seguir dando para la obra misionera. No podemos dejar de hacerlo, hermanos. Es una responsabilidad nuestra. Esa es, hermanos, una responsabilidad que Dios nos dio y no podemos escaparnos. No podemos decir: a mí no me corresponde eso, que lo haga el pastor, o que lo haga la familia del pastor, o que los hermanos fulanos lo hagan. No. Todos nosotros somos responsables. No podemos escaparnos de tal responsabilidad. No podemos descuidar esa salvación tan grande, hermanos. Dios nos dio la salvación y Cristo fue el que dijo: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Fuimos salvos por gracia. Hoy debemos dar por esa misma gracia. La gracia de dar. Aportamos para que otros sean salvos, para que otros conozcan al Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos. Mire, la promesa del Señor Jesús, allá por el capítulo 20 del libro de los Hechos, del versículo 35, un versículo conocido en parte, porque hay una sola parte que todo el mundo conoce, el resto no lo conoce. Pero en ese texto el Señor dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Sabe a qué se refería el Señor cuando dijo eso, hermanos? Es más bendecido el que da que el que recibe. Cuando alguien recibe algo, dice: Dios me bendijo. Qué bendición, porque alguien me regaló algo. Sí, qué bueno que Dios te bendijo, pero el que está más bendecido es el que te lo dio. ¿Sí me entienden, hermanos? Esta iglesia está bendecida porque da. Algunas veces le he tenido que preguntar a algunos de los misioneros que pasan por aquí, que no conocemos, que no sabemos de dónde vienen ni quiénes son, pero pasan por aquí, por nuestra iglesia. Algunas veces he tenido que preguntarle: hermano, ¿usted da para misiones? Usted personalmente. Su iglesia da para misiones. Porque algunas veces algunos misioneros andan pidiendo ayuda para misiones y ellos mismos no dan para misiones. Más bienaventurado es aquel que da. El que da que el que recibe. Por eso debemos dar, hermanos. Debemos dar para la bendición de Dios, porque estamos cumpliendo con nuestro compromiso con nuestro Dios. Ahora somos responsables de una salvación tan grande, que esa salvación llegue a los perdidos. No solamente a los que están alrededor nuestro, sino a los que viven más allá. Los que están alrededor del mundo, a la otra parte del mundo, que necesitan ser alcanzados por el Señor también. Que en esta mañana, hermanos, Dios nos ayude a comprender muy profundamente. Yo sé que la mayoría de ustedes han sido fieles por años dando para misiones. Pero por si alguna razón el diablo haya intentado desanimarle en dar, que en esta mañana usted levante sus ojos y mire a Dios y pueda mirarlo cara a cara y decirle: Señor, perdóname, porque me he dejado engañar por el diablo. El diablo me ha hecho trastabillar, me he resbalado, como dice tu palabra, me he deslizado, he dejado de hacerlo, Señor. Y ahora entiendo que eso es la razón por qué me va como me va. Estoy cosechando lo que sembré. Y en esta mañana yo quiero comenzar a sembrar bien, hacerlo bien. Mis promesas las quiero cumplir. Quiero ser fiel durante el resto del año y el resto de mi vida, ¿por qué no? Así que Dios nos ayude, hermanos. Busquemos a Dios en esta mañana con todo nuestro corazón.
Si usted puede venir al altar a hablar con Dios al respecto, hágalo en esta mañana, hermanos. Todavía hay mucho por hacer. La obra de Dios todavía necesita de nuestro esfuerzo, de nuestro corazón, de nuestra entrega al Señor, como la viuda que dio todo lo que tenía. Que Dios nos ayude para poder ser esa antorcha que se mantenga encendida, la cuerda que siga todavía sosteniendo a los misioneros en el campo misionero. Y que Dios nos ayude para cuando haya oportunidad poder ayudar a otros más, como es nuestro anhelo, nuestro deseo. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para hacer una oración. Si usted gusta venir al altar a orar, hágalo, hermanos. Si usted puede hacerlo, hágalo. Si no, ahí en su lugar está bien, vamos a orar. Padre Dios, damos gracias esta hermosa mañana por el privilegio de poder estar aquí en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. No cabe duda que tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Siempre trae el fruto para lo que ha sido enviada. Agradezco, Señor, infinitamente todo lo que has hecho por nosotros. Todo lo que tenemos ha procedido de ti. Tú nos has bendecido y nos has dado mucho. Tenemos lo necesario. Gracias, Señor, porque sé que todo eso se debe a nuestra fidelidad en dar para la obra misionera, para la obra de Dios. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que en esta mañana cada hermano, cada hermana que está aquí, tomando en cuenta, Señor, todo lo que sabemos, todo lo que hemos escuchado, mensaje tras mensaje, que tengamos el corazón dispuesto como la viuda aquella que lo dio todo, que tengamos un corazón por tu obra, que no nos duela cuando damos, que estemos dispuestos a seguir dando y que no veamos lo que dan los demás, sino que seamos conscientes que es nuestra decisión y nuestra bendición la que estamos buscando. Padre, que este día tu palabra siga siendo eco en el corazón de tu pueblo. Tú sabes la razón, Padre, por qué has querido que hablemos de esto esta mañana una vez más. Ya lo hemos escuchado en muchas otras ocasiones. Los predicadores en nuestra conferencia hablaron, Señor, pero tú quisiste que esta mañana volviésemos a tocar el tema. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que la iglesia, nosotros la iglesia, somos responsables de que el evangelio se siga predicando alrededor del mundo. Bendice a nuestros hermanos, los misioneros. Bendice a sus familias, sus esposas, sus niños. Cuida de cada uno de ellos. Protégelos de todo inconveniente y suple sus necesidades, Señor. Pero sobre todo, úsalos para tu gloria. Que almas sean salvas, que traigan almas a tus pies, que sigan adelante, Señor, cumpliendo con el llamado que tú les has hecho. Ahora, Señor, que al terminar este servicio vayas con nosotros. Guárdanos en tu preciosa mano, protégenos de cualquier percance en el camino y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad en el resto de esta semana. Dejamos todo en tus manos, dándote las gracias en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.